Comienza Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Bienvenidos, queridos hermanos, un día más a nuestro programa Maestro, enséñanos a orar, donde queremos aprender juntos a hablar con Dios, a estar con Él, a experimentar su amor y su misericordia por nosotros. Juntos miramos a Jesús, nuestro Maestro, y le pedimos que de la mano de la Iglesia nos enseñe a rezar. Comenzamos, como cada día, resumiendo el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera parte, con el Catecismo de la Iglesia Católica y su enseñanza sobre la oración, vamos a hablar hoy de la necesidad de hacer frente a lo que experimentamos como fracaso en la vida de oración, concretamente a dos fracasos, la sequedad y la tristeza. En la segunda parte continuaremos explicando las catequesis del Papa Francisco sobre la oración. El Papa dedica 2 catequesis a hablar de la oración en los Salmos. Hoy comentaremos la primera de ellas, que parte de la convicción de que los Salmos son la palabra de Dios que usamos para hablar con Él. Y en la sección Grandes Orantes seguiremos comentando algunos textos de San Clemente de Alejandría que parten de la idea de la oración como una conversación con Dios. Y comenzamos también, como cada día, invocando al Espíritu Santo, que tiene que ser el guía de nuestra oración, el guía también de nuestro programa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón, de forma que nos dispongamos a recibir las gracias que quieres derramar en nosotros en este programa. Que no permitas que nos desalentemos ni caigamos en la tristeza por nuestros fracasos en la vida de oración. Que aprendamos a dirigirnos a ti con las mismas palabras que tú inspiraste en los Salmos, y que vivamos siempre en tu presencia, dando gracias e intercediendo por los demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La oración en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues estamos comentando en esta primera parte del programa un artículo del Catecismo titulado El combate de la oración, y concretamente unos puntos que hablan de los obstáculos a la vida de oración. Nos habíamos quedado en el último punto de estos obstáculos, que es el punto 2728. En primer lugar, lo escuchamos. Por último, en este combate hay que hacer frente a lo que es sentido como fracasos en la oración: desaliento ante la sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor porque tenemos muchos bienes, decepción por no ser escuchados según nuestra propia voluntad, herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores, alergia a la gratuidad de la oración. La conclusión es siempre la misma. ¿Para qué orar? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia si se quieren vencer estos obstáculos. Pues un punto muy interesante.
que plantea varias cosas. No vamos a ver hoy una parte del punto porque me parece que vale la pena detenerse mucho en estas consecuencias de lo que sentimos como fracaso en la oración. Fijaros que en el último programa hablábamos de algunas mentalidades del mundo que nos influyen negativamente para nuestra vida de oración. Por tanto, son dificultades que vienen de fuera. Pero hoy hablamos de ciertas dificultades que brotan de dentro de nosotros, y especialmente lo que nosotros sentimos o experimentamos como un fracaso en nuestra vida de oración. Así pues, si queremos perseverar en la vida de oración, tenemos que hacer frente a estos fracasos que a veces pesan sobre nosotros, que nos están impidiendo vivir el momento presente. Pues puede ocurrir, ¿no?, que quizá alguno pues participó durante un tiempo en un grupo de la parroquia, en un grupo de oración y a lo mejor pues salió rebotado por un problema con alguien del grupo o con el mismo sacerdote, ¿no? O quizá alguien pues estuvo en la vida religiosa, incluso vida contemplativa, llevaba una profunda vida de oración, pero luego al dejar la vida religiosa pues se ha alejado del Señor, ha dejado la oración. Bien, pues estos fracasos y otros, ¿no?, porque estos son dos a modo de ejemplo, pues influyen, cómo no, en nuestra vida de oración. Pero lo que hay que hacer es convertir nuestros fracasos en triunfos. Y para eso, en lugar de darle vueltas y vueltas y vueltas a esos fracasos que hemos tenido, lo que tenemos que hacer, decía Juan 23, que esos fracasos de nuestra vida los ofrezcamos a la Virgen María como una mortificación. Por tanto, en lugar de hacernos los víctimas, ¿verdad?, el victimismo de mi fracaso, pues en lugar de eso, aprender de todas las experiencias de fracaso para triunfar, es decir, para descubrir a través de esos fracasos lo que Dios quiere de nosotros, cuál es su voluntad sobre nosotros. Porque fijaros, lo que es importante es que Dios integra todos nuestros fracasos en su plan de salvación. De tal manera que también nuestros fracasos, o especialmente nuestros fracasos, nos ayudan a hacer de nuestra vida un canto de la paciencia y de la misericordia de Dios por nosotros. No tenemos pues que lamentarnos por el pasado, sino tenemos que partir del momento presente, del momento actual, que es un momento de gracia, un momento de Dios en mi vida. Del pasado lo ponemos en manos de la misericordia de Dios y Él se servirá de ese pasado para que yo aprenda, sea como sea el pasado. Un ejemplo, ¿no?, el hijo pródigo. Claro, al volver a la casa del padre, vuelve con una gran experiencia. El fracaso que ha supuesto en su vida alejarse de la casa del padre. Pero en lugar de quedarse en ese victimismo, pues lo que puede hacer es iluminar a otros desde su propia experiencia. Si tiene algún amigo o su otro hermano que un día tuvieran esa tentación, iluminarles desde su experiencia de fracaso. Pues así nosotros también, aprender de nuestros fracasos, no quedarnos estancados en el sentimiento de fracaso. Esto es fundamental, en la vida espiritual en general, pero por supuesto también en nuestra vida de oración. Pues bien, dice el punto del catecismo que estas experiencias que sentimos como fracasos, pues hay que combatir contra ellas. Y habla de 5 cosas concretas a las que nos pueden llevar esta experiencia de fracaso. Ya digo, vamos a ver hoy las 2 primeras, continuaremos en el próximo programa porque me parece que vale la pena detenerse. La primera, dice este punto, el desaliento ante la sequedad. Y es verdad. Nos pasa muchas veces en la oración que no sentimos nada, que no tenemos ninguna experiencia especial ni extraordinaria. Y claro, en una cultura como la nuestra, tan emotivista, pues tendemos a ir a la oración a buscar gustos, sentimientos, emociones, y si no los tenemos, incluso pensamos que nuestra oración no está bien hecha. Bien, pero claro, nosotros no debemos buscar en la oración los sentimientos. En la oración a quien buscamos es a Dios. Y a Dios a quien buscamos en sí mismo. No por los sentimientos, no por los regalos
que Él me da, sino por Él mismo. No puedo, por tanto, valorar la oración por los sentimientos que tengo en ella, porque lo importante en la oración es buscar la voluntad de Dios, buscar el amor de Dios. Fijaros, tiene dos frases, Santa Maravillas de Jesús, esta religiosa carmelita reformadera del Carmelo del siglo XX. Ella decía: el Señor no nos pide el sentimiento, sino la voluntad. Porque es verdad, el sentimiento yo no lo puedo controlar, no puedo programar el sentimiento. Voy a ir a la oración y voy a sentir paz o ternura o compasión. No, eso no lo puedo programar. Pero la voluntad de estar en presencia del Señor, eso sí está en mi mano. Bien, y otra frase de otra carta de Santa Maravillas de Jesús decía: ¿qué le importa a usted el sentimiento de la fe si está viviendo de ella? ¿Ves? Lo importante es vivir de la fe. Lo importante son los frutos que dé mi encuentro con Dios en la oración, no lo que en ello he sentido. Yo puedo experimentar una gran sequedad interior, puedo estar allí pues incluso aburriéndome, ¿no? Bueno, pues sí, es que es imposible avanzar en la vida de oración y llegar a un hábito de vida de oración si no estoy dispuesto a aburrirme muchos ratos en la oración, como paso previo al encuentro con Dios y a una oración más de encuentro. Pues bien, aunque yo experimente ese aburrimiento, esa sequedad, yo sé que estoy con el Señor. Y eso es lo que cuenta. Y sé que ese encuentro con el Señor está transformando mi vida, me está haciendo dar fruto. Fijaros, hay una expresión que aparece varias veces en la Sagrada Escritura. Primero en el Antiguo Testamento en Habacuc, pero también aparece en San Pablo y en la carta a los Hebreos, que es esta: el justo vivirá por la fe. No dice el justo vivirá por el sentimiento, sino por la fe. Y por eso no debemos desalentarnos en la oración por el hecho de que yo no sienta nada. Lo principal en mi vida de oración es ese acto de fe. Saber que estoy con el Señor, que Él está conmigo, que me ha concedido una audiencia, que estamos juntos, aunque en este momento no sienta nada. Fundamental entonces que no tengamos sensación de fracaso por el hecho de que en la oración a veces experimentemos sequedad o no experimentemos grandes emociones que nos gustarían a veces. Bien, pero habla el punto del catecismo de una segunda experiencia de fracaso, que es esa tristeza que nos viene pues porque no somos capaces de entregarnos totalmente al Señor, porque nos pasa como al joven rico, ¿verdad? Que tenemos muchos bienes. Y cita aquí, claro, porque está evocando esta expresión de que tenemos muchos bienes, está evocando el pasaje del joven rico. Vamos a escuchar este pasaje del joven rico para ver esto que experimenta, esta sensación de fracaso del joven rico. Escuchamos. Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Bueno, pues un texto interesantísimo en este contexto. Bueno, es un episodio muy conocido, seguro que los oyentes lo han escuchado muchas veces, este Evangelio, pero quiero quedarme con la frase final, que es lo que estamos viendo ahora como obstáculo. Y es que aquel joven, ante esa incapacidad de responder al Señor, se marchó triste. Bien, pues esto nos ocurre a nosotros también.
vemos que nos falta mucho en nuestra vida para entregarle totalmente el corazón al Señor. Y entonces nos entristecemos. Nos falta esa alegría de habernos dado al Señor. Nos vemos mediocres, incapaces de entregarnos totalmente. Y entonces pues pensamos, pues no vale la pena tener vida de oración, porque además cuando voy a la oración Jesús me dirige una palabra que es exigente y yo no soy capaz de llevar esa palabra a la vida. Y esto me hace sentirme fatal. Entonces, ¿para qué rezar y sentirme así? Esta es la situación que está describiendo aquí el catecismo. Bien, pero fijaros, esta actitud es un círculo vicioso, porque con esta actitud llegamos a una tristeza que se retroalimenta. Y lo que tenemos que hacer es no realimentar la tristeza, sino pasar del lamento al remedio. Y la clave para remediar, fijaros, ni siquiera es tener más fuerza de voluntad, que bueno, que también por supuesto ayuda y hay que empeñarse y tener fuerza de voluntad, pero la clave para salir de esta tristeza y de este no salir de este círculo vicioso, la clave está en descubrir que el seguimiento de Jesús es encontrar un tesoro por el que vale la pena vender todo lo que tengo. La clave, ¿veis?, es conocer verdaderamente el amor que Dios me tiene. La clave es conocer que en la oración voy a encontrarme con el amor con mayúsculas. Y que ese amor con mayúsculas, que es Jesucristo, tiene poder para transformar toda mi vida. Y que si de momento yo me veo muy limitado en mi seguimiento y en mi renuncia para venderlo todo y tener ese tesoro que he encontrado, el Señor poco a poco, a través de la oración, me irá capacitando, me irá haciendo capaz de ir entregando mi vida y de ir renunciando a todos mis bienes. Bien, como veis, en definitiva, esta tristeza de las que habla el catecismo no es humildad, viene del amor propio, que me impide confiar en Dios, porque claro, a mí lo que me gustaría en mi amor propio pues es sentirme satisfecho y alegre de que le he entregado toda mi vida al Señor. Pero como no soy capaz, me siento triste. Pues cuidado con este sentimiento. Fijaros que San Agustín decía que lo que más odia a Dios después del pecado es la tristeza, porque la tristeza nos predispone al pecado. Incluso algunos autores han hablado de la tristeza como el octavo pecado original, porque esta tristeza que me lleva al autodesprecio, a la sensación de fracaso, no me lleva al arrepentimiento y a la conversión, que es lo importante. Y por eso tenemos que pensar que Dios está más allá de mi pecado y que Dios me quiere por encima de lo autosatisfecho que yo esté de mí mismo. No puedo mirarme a mí mismo y caer en la tristeza. Tengo que desde la fe mirar hacia arriba. Si no, mi lamentación pues me impide avanzar en el camino de la fe. Un autor francés, creo que es del siglo XIX, Léon Bloy, decía que la única tristeza es no ser santo. Bien, sí, de acuerdo. Pero también lo que me impide ser santo es hacer de mí yo el centro de mi existencia. Y por eso hay que cambiar ese criterio de por qué me siento bien o por qué me siento mal, o si estoy triste o alegre por cómo me comporto respecto a Dios. Fijaros, tenemos que alegrarnos de lo que da gloria a Dios. Porque es verdad que todos estamos llamados a ser santos, pero la finalidad de mi vida no es que yo sea santo. La finalidad de mi vida es dar gloria a Dios. Y sí, ciertamente, ojalá dé gloria a Dios siendo santo, pero a veces daré gloria a Dios siendo humilde por mi condición de pecador y abriéndome a la misericordia de Dios. Entonces, cuando yo me experimento en esa limitación, pues mi modo de dar gloria a Dios será reconociéndome pecador y dejándome invadir por la misericordia infinita de Dios. Claro, esto cuidado, ¿no? Tampoco significa hacer un
pacto con la mediocridad, habrá que crecer, habrá que luchar. Y por eso decía que también, bueno, pues hay que tratar de empeñarnos en tener fuerza de voluntad. Pero es importante no confundir santidad y perfeccionismo. Son cosas distintas, ¿eh? Estamos llamados a la perfección, pero sobre todo tenemos que ser santos. La perfección en el cielo con Dios. Bueno, pues por tanto, veis, tenemos que luchar contra esta tristeza de ver que o no avanzamos en la vida espiritual o avanzamos muchísimo menos de lo que quisiéramos. Y para eso es importante mirar a Dios, en lugar de mirarnos a nosotros mismos. Bien, pues dejamos aquí este punto. Hemos visto dos consecuencias a las que nos lleva la sensación de fracaso en la oración. Nos quedan otras tres de las que hablaremos en el próximo programa. Tenemos un momento de reflexión. Están escuchando Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Aprender a orar con el Papa Francisco. Seguimos comentando en esta segunda parte las catequesis que hace unos años dirigió el Papa Francisco en las audiencias de los miércoles sobre la oración. Bien, nos habíamos quedado en una catequesis que, si queréis buscarla, es de la audiencia del miércoles 14 de octubre del año 2020. Y es una catequesis que habla sobre la oración de los salmos. El Papa dedica dos catequesis a hablar de la oración de los salmos. Hoy vemos la primera y el próximo día comentaremos una segunda. Bien, vamos a escuchar esta primera catequesis del Papa y a irla comentando. Dice él: leyendo la Biblia nos encontramos continuamente con oraciones de distinto tipo, pero encontramos también un libro compuesto solo de oraciones, libro que se ha convertido en patria, lugar de entrenamiento y casa de innumerables orantes. Se trata del libro de los Salmos. Son 150 salmos para rezar. Bueno, pues efectivamente, hemos visto cuando íbamos comentando hace ya unos cuantos programas los salmos y cánticos de la liturgia de las horas, concretamente de laudes, que en la oración de laudes recoge no solo salmos, sino también otras oraciones del Antiguo Testamento. Y en la oración de vísperas se recogen otras oraciones, estas del Nuevo Testamento. Por tanto, hay oraciones de todo tipo, distribuidas y jalonadas a lo largo de la Biblia. Pero hay este libro, el libro de los Salmos, que es solo de oraciones. Y que dice el Papa, precioso, ¿verdad?, ha sido la patria y lugar de entrenamiento de muchos orantes, en el que se han inspirado muchos de los grandes místicos con la oración de los salmos a lo largo de los siglos, los mismos santos padres que los han llevado a su oración y han hecho comentarios preciosísimos de los salmos de la Biblia. Bien, pues esto como introducción. Dice, el libro de los salmos forma parte de los libros sapienciales. Sabéis que en el Antiguo Testamento tenemos los libros históricos, los libros
proféticos y los libros sapienciales. Pues los salmos pertenecen a los libros sapienciales, porque comunica el saber rezar a través de la experiencia del diálogo con Dios. Luego, ¿veis? Los salmos son una escuela de oración. Ahí también aprendemos a rezar. En los salmos encontramos todos los sentimientos humanos, las alegrías, los dolores, las dudas, las esperanzas, las amarguras que colorean nuestra vida. Todos estos sentimientos aparecen. El catecismo afirma que cada salmo es de una sobriedad tal que verdaderamente pueden orar con él los hombres de toda condición y de todo tiempo. Es una afirmación que ya comentamos en su día en la primera parte del programa, del punto 2588 del Catecismo, que los salmos no solo fueron para el pueblo de Israel en su día, como es palabra de Dios que está viva, pues cualquier hombre de todo tiempo y de cualquier condición puede rezar con estos salmos. Leyendo y releyendo los salmos, nosotros aprendemos el lenguaje de la oración. ¿Veis? Escuela de oración. Dios Padre, de hecho, con su Espíritu los ha inspirado en el corazón del rey David y de otros orantes, para enseñar a cada hombre y mujer cómo alabarle, cómo darle gracias y suplicarle, cómo invocarle en alegría y en el dolor, cómo contar las maravillas de sus obras y de su ley. En síntesis, los salmos son la palabra de Dios que nosotros, humanos, usamos para hablar con Él. Pues efectivamente, los salmos han sido inspirados por Dios. Y porque han sido inspirados por Dios y son palabra de Dios, hoy podemos nosotros con esa palabra dirigirnos a Dios con la misma palabra que Dios suscita en nuestro corazón para todo tipo de oración. Habla aquí de alabanza, acción de gracias, súplica, alegría, dolor, canto de sus maravillas, etc. En cualquier situación. De hecho, los salmos abarcan todas estas situaciones vitales del hombre. En este libro no encontramos personas etéreas, personas abstractas, gente que confunde la oración con la experiencia estética o alienante, esos peligros de la oración que hemos hablado a veces, ¿no? De quedarnos con la experiencia estética, ¿no? De hacer un vacío en el corazón. No, no es eso los salmos. Los salmos no son textos nacidos en la mesa, es decir, escritos ahí fríamente en un despacho. Son invocaciones a menudo dramáticas que brotan de la vida de la existencia, brotan de experiencias vitales. Para rezarles basta ser lo que somos. No tenemos que olvidar que para rezar bien tenemos que rezar así como somos, no maquillados, que parece que tenemos que aparentar algo, si delante de Dios no tenemos que aparentar nada, sino ponernos tal y como somos delante de Dios, con nuestras alegrías, pero con nuestras tristezas y con nuestras fatigas y con nuestras dudas y con nuestras dificultades. No afeemos nada delante de Dios. No hay que maquillar el alma para rezar, dice el Papa. Señor, yo soy así. E ir delante del Señor como somos, con las cosas bonitas y también con las cosas feas que nadie conoce, pero nosotros dentro conocemos. En los salmos escuchamos las voces del orante de carne y hueso, cuya vida, como la de todos, está plagada de problemas, de fatigas, de incertidumbres. El salmista no responde de forma radical a este sufrimiento, sabe que pertenece a la vida. Sin embargo, en los salmos el sufrimiento se transforma en pregunta, del sufrir al preguntar. Bueno, muy interesante. Es decir, que oramos en los salmos desde nuestra situación vital concreta. Y muchas veces en esa situación hay fatiga, incertidumbre, problemas, sufrimiento. Desde ahí oramos al Señor y nuestra oración se hace pregunta. Y entre las muchas preguntas hay una que permanece suspendida, como un grito incesante que atraviesa todo el libro de lado a lado. Una pregunta que nosotros repetimos muchas veces. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Cada dolor reclama una liberación, cada lágrima invoca un consuelo, cada herida espera una curación, cada calumnia una sentencia absolutoria.
¿Hasta cuándo, Señor, debo sufrir esto? Escúchame, Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos rezado así con un ¿hasta cuándo? Basta, Señor. Bien, pues parte aquí el Papa, veis, en este párrafo que he querido leer completo porque es muy interesante, de esa pregunta que cuántas veces nos hemos hecho nosotros en el sufrimiento, en la enfermedad, quizá en una calumnia. ¿Hasta cuándo, Señor? Y veis, pues hay que preguntárselo al Señor. Hay que ponernos delante de Dios como los orantes del libro de los Salmos. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? Dice incluso un salmo. Pues así, ¿no? Nos ponemos delante de Dios. Sigue el Papa. Planteando continuamente preguntas de este tipo, los salmos nos enseñan a no volvernos adictos al dolor, dice el Papa. Interesante esta expresión. Y nos recuerdan que la vida no es salvada, sino es sanada. Este ser adictos al dolor podríamos traducirlo por resignación. El Papa dice, los salmos nos enseñan a no resignarnos. La existencia del hombre es un soplo, su historia es fugaz, pero el orante sabe que es valioso a los ojos de Dios. Por eso tiene sentido gritar. Por tanto, veis, el dolor humano, nosotros no nos resignamos diciendo, bueno, pues es que es así y hay que sufrir y todo el sufrimiento que venga, pues lo que Dios quiera. No, cuidado, tiene sentido gritar. Una cosa es la resignación y otra cosa es la aceptación. Nosotros sí, si después de orar, si después de pedirle al Señor que nos libre, sigue el dolor, sigue el sufrimiento, pues Señor, yo lo acepto por amor a ti. Pero no me resigno sin más, sin presentarle a Dios mi oración. Esto es importante, dice el Papa. Cuando nosotros rezamos, lo hacemos porque sabemos que somos valiosos a los ojos de Dios. Claro. De ahí brota ese grito de saber que soy valioso delante de Dios. Yo valgo mucho para Dios y por eso le presento mi sufrimiento y mis problemas. Es la gracia del Espíritu Santo que desde dentro nos suscita esta conciencia que somos valiosos a los ojos de Dios y por esto nos induce a orar. ¿Veis? 3 veces repite el Papa esta expresión. Somos valiosos a los ojos de Dios porque vivimos en un mundo hoy que muchas personas no se quieren a sí mismas, no se aceptan o piensan que no valen nada, que su vida no tiene ningún sentido ni ningún valor. Y por eso es bueno recordar esto que nos dice el Papa. Somos valiosos a los ojos de Dios, como dice un texto del profeta Isaías. Eres precioso a mis ojos y yo te amo. Bueno, pues esto tenerlo muy en cuenta. Continúa diciendo, la oración de los salmos es el testimonio de este grito del hombre en su dolor. Un grito múltiple, porque en la vida el dolor asume 1000 formas y toma el nombre de enfermedad, odio, guerra, persecución, desconfianza, hasta el escándalo supremo, el de la muerte. Pues bien, dice, la muerte aparece en el Salterio como la más irracional enemiga del hombre. ¿Qué delito merece un castigo tan cruel que conlleva la aniquilación y el final? Pues bien, el orante de los salmos pide a Dios intervenir donde todos los esfuerzos humanos son vanos. Por esto la oración ya en sí misma es camino de salvación e inicio de salvación. Claro, tenemos una actitud de rebelarnos contra la muerte y es normal porque estamos hechos para la vida y para la eternidad. Pero la muerte, que dice aquí, es verdad que aparece frecuentemente en el Salterio, y ese rebelarnos contra el hecho de morir como enemiga del hombre, pues la muerte se ve también como camino e inicio de salvación. Y ahí es donde interviene Dios, para librarnos de la muerte, llevándonos a la vida eterna. Continúa, todos sufren en este mundo, tanto quien cree en Dios como quien lo rechaza. Pero en el Salterio el dolor se convierte en relación, grito de ayuda que espera interceptar un oído que escuche. Qué importante es esto, porque cuando el dolor yo me resigno y lo vivo solo, pues me puede consumir por dentro. Pero en la oración el dolor se hace relación, porque le presento mi dolor, mi sufrimiento a Dios.
No puede el dolor permanecer sin sentido, sin objetivo. Tampoco los dolores que sufrimos pueden ser solo casos específicos de una ley universal. Son siempre, y aquí utiliza el Papa esta expresión, mis lágrimas. Pensad en esto. Las lágrimas no son universales, son mis lágrimas. Cada uno tiene las propias. Mis lágrimas y mi dolor me empujan a ir adelante con la oración. Claro, porque no nos consuela decir, bueno, es que se ha muerto mi padre, bueno, es que todos los padres se mueren ya, pero es que este es el mío, ¿no? Oye, es que estoy sufriendo esto. Bueno, pues ¿cuánta gente sufre eso? Ya sí, pero es que ahora lo estoy sufriendo yo. Mis lágrimas, mi dolor son míos. Y no puedo disolverlos en que como esto le pasa a mucha gente, no, pues mal de muchos consuelo de tontos, no. Sino que mis lágrimas y mi dolor los pongo y los presento delante de Dios. Son mis lágrimas que nadie ha derramado nunca antes que yo. Sí, muchos han llorado, muchos, pero mis lágrimas son mías, mi dolor es mío, mi sufrimiento es mío. Bien importante esta aplicación que hace el Papa, esta expresión de mi dolor, mis lágrimas, que Dios tiene en cuenta. Dice el Papa, antes de entrar en el aula, he visto a los padres del sacerdote de la diócesis de Como con mayúsculas, una ciudad, una diócesis de Italia, que fue asesinado, efectivamente. Poco antes de esta catequesis, unos meses antes, había sido asesinado pues, un sacerdote que tenía una gran obra social, pues por alguna, incluso creo que es por alguna de las personas que le ayudaba, seguramente pues porque no estaría bien de la cabeza, ¿no? Dice el Papa que ha visto a los padres de este sacerdote. Dice, las lágrimas de esos padres son sus lágrimas, y cada uno de ellos sabe cuánto ha sufrido al ver este hijo que ha dado la vida en servicio de los pobres. Cuando queremos consolar a alguien, no encontramos las palabras. ¿Por qué? Y es verdad. Nos limitamos a decir, te acompaño en el sentimiento, ¿no? Porque no podemos llegar a su dolor, porque su dolor es suyo, sus lágrimas son suyas. Lo mismo es para nosotros. Las lágrimas, mi dolor es mío, las lágrimas son mías y con estas lágrimas, con este dolor me dirijo a Dios. Bueno, todo un extenso párrafo en el que habla el Papa Francisco de este dolor que es mío, personal. Ese es el dolor mío personal que pongo delante de Dios. Todos los dolores del hombre para Dios son sagrados. Y no vale decir, bueno, es que este dolor comparado con lo que sufren muchos otros, sí, pero este es el dolor de esta persona. Aunque en el cómputo del universal de los dolores o del sufrimiento no sea el más grande, pero es el de él. Y para Dios ese dolor y ese sufrimiento es sagrado. Así reza el orante del Salmo 56. Tú has anotado los pasos de mi destierro. Recoge mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no está todo registrado en tu libro? ¿Ves? El Señor tiene en cuenta en ese odre que es el corazón de Dios, está cada lágrima, cada dolor. Delante de Dios no somos desconocidos o números, somos rostros y corazones, conocidos uno a uno por nuestro nombre. En los Salmos, el creyente encuentra una respuesta. Él sabe que incluso si todas las puertas humanas estuvieran cerradas, la puerta de Dios está abierta. ¿Veis? Dios nos conoce por nuestro nombre, escucha nuestra oración y nos abre siempre la puerta porque para Él somos importantes, somos valiosos. Si incluso todo el mundo hubiera emitido un veredicto de condena, en Dios hay salvación. Y por eso cuando nos vemos acosados y en sufrimientos que el mundo no comprende, en Dios hay salvación. El Señor escucha, dice aquí el Papa. A veces en la oración basta saber esto. Los problemas no siempre se resuelven, es verdad. Quien reza no es un iluso, sabe que muchas cuestiones de la vida aquí abajo se quedan sin resolver, sin salida. El sufrimiento nos acompañará y superada la batalla, habrá otras que nos esperan. Pero si somos escuchados, todo se vuelve más soportable. Dicen, ¿verdad?, que un problema compartido se vuelve la mitad del problema, pues todavía más cuando ese problema lo compartimos con Dios en la oración. Quizá el problema no se resuelva, y si se resuelve, vendrán otros. Pero sabiendo que Dios nos escucha, el problema es más llevadero.
Lo peor que puede suceder es sufrir en el abandono, sin ser recordados. De esto nos salva la oración. Qué importante este aspecto de la oración. Cuando nadie te escucha, dice Dios, yo te escucho. Porque puede suceder, y también a menudo, que no entendamos los diseños de Dios, pero nuestros gritos no se estancan aquí abajo, suben hasta Él, que tiene corazón de padre, y que llora por cada hijo e hija que sufre y que muere. Os diré una cosa, a mí me ayuda en los momentos duros pensar en los llantos de Jesús. Cuando lloró mirando Jerusalén, cuando lloró delante de la tumba de Lázaro. Dios ha llorado por mí. Dios llora por nuestros dolores. Preciosa esta expresión del Papa Francisco. Dios tiene corazón de padre y llora por nosotros cuando sufrimos. A veces se ha dicho, ¿verdad? ¿Dónde estaba el Padre cuando estaba Jesucristo allí sufriendo y muriendo en la cruz? Pues allí con Él, claro. Allí con Él llorando también por su Hijo y llorando por la salvación de la humanidad. Porque Dios ha querido hacerse hombre, decía un escritor espiritual, para poder llorar. Bueno, una imagen, ¿verdad? Pero precioso, ¿no? Dios se ha hecho hombre para poder llorar por nosotros. Pensar que Jesús llora conmigo en el dolor es un consuelo, nos ayuda a ir adelante. Si nos quedamos en la relación con Él, la vida no nos ahorra los sufrimientos, pero se abre a un gran horizonte de bien y se encamina hacia su realización. ¿Veis? Es verdad, a lo mejor no se resuelve el problema, pero nos da la fuerza para seguir adelante. Ánimo, adelante con la oración. Jesús siempre está junto a nosotros. Pues preciosas palabras del Papa Francisco, que nos invitan a acudir a la oración de los salmos, a presentar ahí a través de los salmos toda nuestra vida delante de Dios. Y especialmente, insistía hoy el Papa, y lo recoge en muchísimos salmos, pues nuestros sufrimientos, nuestros problemas, nuestros dolores, sabiendo que Él siempre nos escucha y que no solo nos escucha, sino que nos da la fuerza y la gracia para llevar adelante y salir de esos problemas y dificultades. Orar con grandes orantes. Pues en esta tercera parte del programa seguimos comentando textos de los santos padres. Nos quedamos el otro día escuchando algunos y completamos hoy de San Clemente de Alejandría. Este autor que pertenece a los santos padres de la Iglesia, que vivió en el siglo II, aunque murió ya empezando el siglo III, y que fundó una escuela de formación y de catecúmenos en Alejandría. Pues bien, escuchemos algunos textos suyos sobre la oración. Dice: la oración es una conversación con Dios, sin que se oiga la voz, y aun sin mover los labios, estamos clamando a Dios en el fondo de nuestro corazón. Bueno, pues una expresión sencilla. ¿Qué es la oración? Una conversación con Dios. No un monólogo, en el que hablo yo solo, conversación. Dice, no hace falta que se oiga la voz ni mover los labios, pero estamos hablando con Dios desde el fondo de nuestro corazón. Para orar levantamos la cabeza y las manos al cielo, nos esforzamos a arrancar de la tierra nuestro cuerpo, elevando nuestra alma con las alas del deseo a los bienes eternos hasta el santuario de Dios. Mirando con los ojos de un espíritu sublime, consideremos como inferiores a él los lazos de nuestra carne y como dignos de desprecio siempre que se opongan a la vida eterna. Bien, ¿qué dice aquí San Clemente? Pues que tenemos que, en la oración, como arrancar de la tierra nuestro cuerpo. La oración sería como ir un ratito al cielo, considerando todo lo que nos une a este mundo como inferior a ese estar con Dios. Y eso sí,
si es algo que se opone a la vida eterna, esas cosas humanas, incluso despreciarlas. Pues para poner en su sitio, ¿no? y dar prioridad a los bienes del cielo, considerando inferiores los de la tierra y despreciando los que nos apartan de Dios, es fundamental, viene a decir San Clemente de Alejandría, la oración. Es decir, que si no rezamos, nos mundanizamos y nos quedamos en las cosas de este mundo que son pues inferiores a las cosas de Dios. Bien, otro texto. El hombre verdaderamente espiritual y que tiene verdadero conocimiento de Dios procura estar toda su vida en la presencia de Dios por medio de la oración. Por tanto, para estar en presencia de Dios necesitamos momentos de oración, de dejarlo todo para rezar. Pero el objetivo es vivir toda la vida en presencia de Dios. Este es el hombre espiritual. Cuando llega a este grado eminente de caridad, corta con todo cuanto le es inútil y solo mira a Dios en sus deseos. Esta es la conversión, ¿verdad? Y la mística, solo desear a Dios porque vamos descubriendo que Él es lo único que importa. Y aun cuando Él no haga más que pensar en Dios en lo secreto de su corazón y enviarle afectuosos suspiros, está cierto que Dios está bien pronto para oírle, aun antes de concluir su oración. Y luego también el convencimiento de que Dios siempre nos escucha, que está atento, que no hemos terminado la oración y ya Dios nos ha escuchado. El que trae a Dios en el corazón, ninguna otra cosa desea, y dirigiéndose a Él únicamente, abandona todo cuanto puede retraerle de unirse al Señor con estrechos lazos, y se aplica todo a la contemplación de las cosas divinas. Bien, pues lo decíamos hace un momento también con el otro texto, ¿ves? Que el que lleva a Dios en su corazón, el que tiene vida de oración y vive en presencia de Dios, pues aparta de sí todo lo que puede impedirle esta unión con Dios. Bien, otro texto de San Clemente de Alejandría. Dios da a los que quieren y se esfuerzan con todas sus fuerzas y oran, a fin de que su salvación resulte propia de ellos. Porque Dios no fuerza a nadie, la fuerza es contraria a Dios, sino que provee a los que buscan, da a los que piden y abre a los que llaman a la puerta. Bien, está aquí recordando ese famoso texto de San Mateo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Bueno, en definitiva, pues eso, Dios da a los que rezan, Dios les da lo que piden. Dice, pero esta expresión curiosa, a fin de que su salvación resulte propia de ellos. Es decir, Dios es el que nos salva, pero nos da las gracias para que avancemos en ese camino y así la salvación no sea algo dado desde fuera, sino por la gracia que habita en mí y me hace capaz de vivir según Dios. Y así la salvación resulta propia de nosotros, aunque por supuesto es todo obra de la gracia de Dios. Otro texto. El cristiano espiritual reza mentalmente a todas horas, pues está en unión con Dios por la caridad. Claro, porque ¿cómo en unión con Dios por la caridad? Claro, estamos acostumbrados a pensar en la caridad como hacer el bien a los demás, pero la caridad es el amor que Dios me tiene, que yo recibo, y mi tratar de corresponder a Dios amándole, eso es la caridad. Pues bien, dice, el que reza a todas horas está unido a Dios por este amor, el que Dios le tiene y el que él tiene a Dios. Primero pedirá el perdón de los pecados y cuando haya conseguido ya el no pecar, pedirá el poder hacer el bien y la comprensión de toda la creación y de la obra de salvación según el Señor. Entonces, ¿veis? Estos son como estos pasos, ¿no? Primero pedir el perdón, después la capacidad de hacer el bien, después comprender todas las cosas como la obra de salvación de Dios. Así, habiendo adquirido la pureza de corazón, puede comenzar ya, gracias a la revelación dada por el Hijo de Dios, a gozar de la visión beatífica cara a cara. Bueno, tremendo lo que dice aquí San Clemente, que cuando llegamos a esa pureza de corazón
por la oración, en esa capacidad de hacer el bien. Incluso tenemos esa visión de Dios cara a cara. Esto es lo que los grandes místicos han vivido, ¿no? Esa unión de amor con Dios en la oración, que se realizará plenamente en el cielo para todos nosotros, pero que los grandes místicos han vivido por esa oración en la que se han visto purificados por Dios en el bien y han llegado a esa experiencia de encuentro con Dios. Otro texto. El sacrificio de la Iglesia es la oración que elevan las almas santas cuando abren su mente a Dios como una ofrenda. El altar sagrado es el alma justa y el incienso que se eleva, la oración santa. Bueno, pues aquí pone una comparación del sacrificio de la Eucaristía, porque también la oración es sacrificio, que unido por supuesto siempre en Cristo en la Eucaristía a Dios, es el sacrificio que hacen las almas santas, la oración, y que ofrecen a Dios. Y el altar de este sacrificio es el alma del que reza, y el incienso que sube a Dios en ese sacrificio es la oración. Luego es verdad que el sacrificio por antonomasia es la Eucaristía, que actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz, pero podríamos hablar de esta oración como sacrificio en el sentido de una ofrenda que hacemos a Dios a través de nuestra oración. Otro texto. Si la oración es conversación con Dios, nunca hay que descuidar la ocasión de entrar en relación con Él. Para nosotros tenemos que tender a la oración como la cabra tiende al monte. Es decir, que si tengo un rato libre, que lo primero que se me ocurra sea tener un rato de oración. Esto es a lo que debemos aspirar. Y un último texto. Es propio del cristiano espiritual la acción de gracias y la oración en favor de la conversión del prójimo. Luego veis, la oración se abre también a la intercesión por la conversión del prójimo, por los demás, desde la acción de gracias a la intercesión. Así es como oraba el Señor, dando gracias por haber cumplido su ministerio y pidiendo que el mayor número posible llegase al conocimiento revelado, a fin de que Dios fuese glorificado en los que se salvan y que el solo bueno y solo Salvador sea conocido gracias al Hijo por toda la eternidad. ¿Veis? Pues así oraba el Señor, claro, pidiendo que todos pudieran conocer a Dios, que todos pudieran entrar en la salvación de Dios. Así nuestra oración también debe tener esta dimensión, diríamos, misionera, evangelizadora, intercediendo y pidiendo por la conversión de todos. Pues hasta aquí los textos de San Clemente de Alejandría. La respuesta al oyente. Entre diversos textos, como siempre, de agradecimiento, de personas pues que me comunican que el programa les ayuda, que les viene bien, de lo cual nos congratulamos. Bueno, recibido, pero fue ayer mismo, habría un correo muy interesante, que es de un oyente a la que contesté también no sé si en el último o en el penúltimo programa, y que planteaba unas dudas. Me va a perdonar la oyente, pero requiere una preparación porque me cita ahí unos textos, muy interesante la pregunta, el comentario que hace, pero permítame que pueda prepararme más y en el próximo programa pues intentaré dar un poco respuesta a ese correo que creo que puede ayudar mucho también a todos los oyentes, pero ya digo, lo abrí ayer mismo, no tenía ya margen y creo que requiere una preparación más adecuada, una respuesta con unos textos bíblicos que también me plantean ahí. Pues gracias por su correo y los demás oyentes recuerden que pueden participar en el programa escribiendo al correo maestro@radiomaria.es. Pues llegamos ya al final de nuestro programa en el que hemos visto con el Catecismo de la Iglesia Católica la necesidad de hacer frente a algunos elementos que son un obstáculo para nuestra vida de oración, concretamente el desaliento por la sequedad en la oración
y la tristeza de ver que no somos capaces de entregarnos de todo al Señor. En la segunda parte, el Papa Francisco nos ha introducido a la oración de los Salmos, en la que invocamos a Dios con las palabras que Él mismo nos ha inspirado, para presentarle todas nuestras situaciones sabiendo que Dios siempre nos escucha. Y en la tercera parte, San Clemente de Alejandría nos ha invitado a vivir siempre en presencia de Dios, dándole gracias e intercediendo por los demás. De nuevo terminamos hoy con una oración de Santa Faustina Kowalska, una oración breve pero muy enjundiosa. Señor, tú mismo me mandas ejercitar los 3 grados de la misericordia. El primero, la obra de misericordia de cualquier tipo que sea. El segundo, la palabra de misericordia. Si no puedo llevar a cabo una obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. El tercero, la oración. Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras o palabras, siempre puedo mostrarla por medio de la oración. Oh Jesús mío, transfórmame en ti, porque tú puedes hacer todo. Pues preciosa esta oración que nos invita a orar al Señor, pidiéndole ejercer la misericordia por todos. Terminamos así nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que pueden volver a escuchar el programa en los podcasts de Radio María y que pueden participar en él escribiendo al correo maestro@radiomaria.es. Han escuchado Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández.